Es el héroe venezolano del momento, principal responsable de llevar a la llamada Vino Tinto a un histórico cuarto lugar en la recién finalizada Copa América Argentina 2011. Ha pedido respeto para su selección, a la que piensa llevar por primera vez a un mundial. El director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, el venezolano César Farías Acosta, por toda esta hora de cala, rodando el balón ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Antes de comenzar la entrevista, la reflexión, y como siempre ya muchos de ustedes antes de iniciar esta entrevista me han enviado algunas preguntas y comentarios para el señor Farías que leeremos en el transcurso de esta hora. Pero reflexionemos juntos. Venezuela es un país que se percibe políticamente dividido. Esa tensión se ha dejado ver, por supuesto, en los últimos años, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Y no han sido pocos los que han manifestado que en Venezuela hay dentro dos países en uno afecto al gobierno, otro en contra del mismo. Lo cierto es que al final del día, quieran o no, son un único y un mismo país. Viven en la misma tierra, transitan las mismas autopistas, comen en los mismos restaurantes y compran en las mismas tiendas. Hay percepciones y realidades. En este caso parece ser una percepción y no una realidad, que hay dos países en uno. Hay muchas otras cosas que unen a esas, digamos, por llamarlo así, dos Venezuelas, entre comillas, porque es un solo país. Por ejemplo, Miss Universo, en el que todos los venezolanos, o casi todos, para no generalizar, apuestan porque su Miss Venezuela se lleve la corona, cosa que han demostrado hacer con cierta facilidad. Esa, por ejemplo, hace ya unos días, otro evento unió a toda Venezuela. Cumplió 83 años Simón Díaz, otro hecho que realmente unió a los venezolanos de todos los colores, quienes cantaron al unísono feliz cumpleaños al querido tío Simón. Pero lo que más ha unificado al país del sur ha sido su ahora conocida internacionalmente Vino Tinto, nombre cariñoso de su equipo nacional de fútbol, donde realmente todos vimos cómo de la mano del entrenador César Farías, la Vino Tinto de Venezuela alcanzó un histórico cuarto lugar en la Copa América Argentina 2011, en la que estuvo muy cerca de llegar a la final, luego de empatar en un electrizante juego contra Paraguay y caer luego en los tiros penales. El recibimiento en tierras de Bolívar fue como de héroes nacionales. Fue tal la magnitud del entusiasmo de los venezolanos que muchos nos preguntamos si así fue llegando en cuarto lugar, ¿cómo hubiera sido si ganaban la Copa? El país se vistió de vino tinto. La selección era y es de todos, oficialistas, opositores, neutrales, simplemente la vino tinto de toda Venezuela. Y pasada la Copa América, todas las miradas se dirigen a Brasil, sede del próximo Mundial de la FIFA 2014, siendo Venezuela el único país de Sudamérica que jamás ha clasificado a un Mundial de mayores. Nos preguntamos, ¿podrá la Vino Tinto por primera vez inscribir su nombre entre los clasificados al Mundial de Brasil 2014? Luego de alcanzar 22 puntos en la eliminatoria pasada, ¿cómo piensa César Farías superar esa actuación y meter a Venezuela finalmente en un Mundial? De todo esto y mucho más vamos a conversar con César Farías. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hola. Qué gusto que esté con nosotros, finalmente, que pudimos agendar sus días apretados en Miami, que sé que no estaba de vacaciones, sino con muchos eventos, pero que finalmente podamos lograr esta hora. No, con mucho gusto y agradecido por sus palabras, porque expresarse así de nuestro país se le agradece y es lo que nosotros todos pretendemos, poder vivir en paz, y cabemos todos en Venezuela y vivir con orgullo también de las cosas positivas que tenemos. Claro que sí, y en este momento un gran orgullo para Venezuela es justamente la Vino Tinto y es el nombre de César Farías. ¿Cómo te sientes con el recibimiento que te dio el país, que te dio el pueblo, que te dio hasta el propio presidente Hugo Chávez? ¿Eso realmente se va a la cabeza y la cabeza se pone como un globo y uno se cree superhéroe? No, bueno, no es para tanto. Sí superó cualquier expectativa que teníamos, porque nosotros estábamos como metidos en una cúpula en nuestro trabajo, tratando de llegar a la final. Estuvimos muy cerquita. Deportivamente hicimos todo lo posible, el pueblo lo entendió de esa manera, los entendidos también, y nos toca jugar el último partido y partimos al aeropuerto y vamos en el avión y sabíamos que había algún fervor, alguna emoción, pero cuando llegamos y nos bajamos del avión, la verdad, cualquier expectativa que teníamos fue altamente superada. Después son cosas que siempre soñamos,
el poder poner a la selección en un lugar más privilegiado, el estar conquistando espacios dentro de una confederación tan difícil como es la suramericana, pero siempre hay que tener los pies sobre la tierra porque esto no acaba acá y nosotros tenemos un gran objetivo que es clasificar al 2014. Claro, ahora, ¿qué tal del recibimiento? Por ejemplo, sé que el propio presidente Hugo Chávez te recibió. ¿Qué se dijo en ese diálogo? Sí, primero hablamos de las circunstancias de cómo se juegan los partidos fuera de la cancha, ¿no? También cómo se debe unir todo un país para aspirar a llegar a un mundial. Bueno, no es un problema de unos jugadores, de un cuerpo técnico, una federación nada más, sino que cada venezolano hoy se hace la pregunta, ¿qué le puedo aportar yo a la selección? Algunos lo verán por televisión, otros rezarán, otros comprarán la camiseta nacional, otros seguirán a la selección, los clubes se prepararán mejor, los gobernantes, los dirigentes alzarán la voz cuando la tienen que alzar, la empresa privada sponsorizará a la actividad, seguirán construyendo canchas, buscarán un equilibrio entre el gobierno, entre los gobiernos, porque tanto los lugares de oposición como los oficialistas, como la empresa privada, en canalizar un solo objetivo, que es clasificar al Mundial. En un deporte que hoy apasiona al venezolano, que es el primer deporte nacional hoy para nosotros, que todo el mundo sabe que es la quinta industria del mundo, que el movimiento de masa es fuera de lo normal, no solamente en nuestro país, sino alrededor de todas las actividades que tiene FIFA, que tiene más participantes que las Naciones Unidas. Eso es algo que realmente habla por sí solo y Venezuela en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento impresionante. O sea, ¿qué piensas, por ejemplo? Porque esa es una pregunta que muchos se hacen fuera de Venezuela. ¿Cuándo fue que hubo ese punto de giro para que el fútbol de Venezuela se desarrollara a un nivel un poco más alto? Porque toda la vida, ¿no? Hace mucho tiempo ha existido fútbol, pero con un nivel no competitivo. ¿Qué hizo que esto realmente tomara un poco más de impulso? Sí. ¿Cuándo fue ese giro? Bueno, cada entrenador que ha pasado ha ido poniendo un granito de arena. Después nos tocó llegar a los venezolanos. Llegó primero Richard Páez, que fue el primer venezolano. Le dio un sentimiento muy patriótico. Le transmitió al jugador de que sí se podía ganar partidos. Hubo una mediatización alrededor de todo eso muy importante. Después nos tocó a nosotros llegar en otro ciclo. Ese fue el ciclo de crecer sobre la emoción. Nos tocó a nosotros de crecer sobre la presión, de la obligación del resultado, de la obligación de que tenemos que llegar a un mundial sí o sí, que no hay excusa. Y eso ha sido una batalla intensa durante 3 años y 8 meses que hemos podido llevar adelante. Clasificamos por primera vez un mundial juvenil. En el mundial juvenil pasamos de fase. Hicimos la eliminatoria con más puntos en la historia del fútbol venezolano, estuvimos apenas a 2 punticos, empatamos con Brasil el último juego y si lo ganábamos todavía teníamos posibilidades. Eso habla conjuntamente con la renovación que ha tenido la selección, con la mayor cantidad ahora de jugadores, se amplió ese universo, con la cantidad de jugadores que tenemos en el extranjero en distintas ligas del mundo y se convirtió el jugador venezolano en un producto de exportación. Justamente ahí quería hacerte una pregunta. Mucha gente piensa, quiero escuchar tu opinión, que el valor agregado que potencia lo que ha logrado la selección venezolana es justamente por la cantidad de jugadores que tiene jugando en ligas extranjeras, sobre todo en Europa. ¿Crees que ese es un factor? ¿Que ellos vienen con otro elemento que no tiene el venezolano? Es uno de los factores que confluye, pero lo tiene toda la Confederación Suramericana. Claro. Eso primero tiene un equilibrio, porque el ser humano es de hábitos, pero el jugador de fútbol también. Entonces nosotros debemos darle hábitos internacionales. Después de que tú puedes equiparar distintas circunstancias, que es la preparación física, la preparación táctica, o sea, todo un método integrado, lo técnico, viene también la cohesión de un equipo, que es lo que hoy verdaderamente
tiene resaltante la selección. Lo demás lo pudo equiparar, que antes estaba distante. Pero hoy tiene una cohesión grupal importante, una unidad, que es lo que ha arrastrado, con el ejemplo la Vinotinto, al país entero a volcarse sobre ella. ¿Por qué tú crees que entonces hay mucha pasión de fútbol cuando Venezuela, al igual que Cuba, son países netamente de tradición beisbolera? Bueno, nosotros crecimos con el béisbol por la cultura petrolera, por la influencia americana que teníamos, pero hoy en plena era informática, donde todo se acelera tan rápido, donde hay televisión satelital, donde hay internet, donde hay redes sociales, todo el mundo ve fútbol. Y hoy la Federación Venezolana es la que tiene más practicantes. Hoy la Liga Profesional es la que tiene más equipos, tiene 18, es la que se juega durante todo el año, no por 3 meses, es la que tiene más jugadores en el extranjero, es la que tiene una segunda división con la misma cantidad y una tercera división con la misma cantidad de jugadores, y ellos se ven obligados a tener sub-20, sub-18, sub-16, sub-14. Tenemos los mejores estadios de Sudamérica, que nos dejó la Copa América, los demás aforos en Venezuela, y a nosotros nos está faltando ese saltico que es la televisión, o sea, que ya ha venido mejorando. El último torneo nacional se transmitieron tres canales televisivos, pero falta consolidarlo un poco más en ese aspecto. Sin embargo, tú mencionabas el certamen de Miss Venezuela, que en rating era el que mayor porcentaje había sacado en la historia de la televisión venezolana, hasta el partido de Paraguay. El partido de Venezuela-Paraguay superó y con amplio margen y pasó a ser el evento que más vieron los venezolanos. O sea que ya el fútbol compite con Miss Venezuela, al menos en ratings, ¿no? Y lo superó también. Y lo superó también. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación. Cuando regresemos, yo quiero que me digas, como director técnico de la Vinotinto, ¿qué se puede hacer para que la Liga Venezolana de Fútbol llegue a estar a la altura de la Liga Argentina, Uruguaya y otras del continente? Hacemos la primera pausa, regresamos enseguida junto a César Farías, director técnico de la Selección Nacional Venezolana.